El mundo espiritual es mucho más real que este planeta Tierra. Incluso la Biblia proyecta el mundo espiritual como la verdadera realidad o la materia prima de este planeta Tierra, ya que la misma palabra dice que lo que se ve fue creado de lo que no se veía, dando a entender que todo lo que nosotros hoy vemos como realidad no es la verdadera realidad. La base primaria de la realidad es el mundo espiritual. Por eso he dicho que el mundo espiritual no es un juego, no es algo que usted esté entrando a una ciencia ficción en donde usted va a ver cosas a la manera que usted quiera observar o con el entusiasmo que usted quiera observar. El mundo espiritual es mucho más real que incluso los muñequitos griegos, que la gran mayoría proyectan al mundo espiritual como los muñequitos griegos, la mitología griega. Y el mundo espiritual va mucho más allá. El mundo espiritual es mucho más que eso. Por eso hoy quiero hablarles acerca de ustedes de lo que en realidad la Biblia proyecta en algunos puntos bíblicos con referencia a lo que es el mundo espiritual y cómo vivir de una manera espiritual en un mundo natural. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día el tema con referencia a lo que es el mundo espiritual se ha viralizado bastante. Si usted quiere hacer un tema automáticamente viral, solamente habla acerca de lo que es el mundo espiritual y la gente te va a prestar mucha atención cuando tú hablas acerca de lo que es el mundo espiritual. Y la gente no entiende que el mundo espiritual es mucho más real que este planeta Tierra. El mundo espiritual tiene límites. Hay límites. El mundo espiritual se rige por alguien. Alguien gobierna en el mundo espiritual. Incluso se proyectan dos reinos. Y por ende usted debe de saber cuáles son, cómo se maneja, cuáles son los códigos que existen en el mundo espiritual. Y la Biblia habla de todo eso. Pero hoy veo que el término ha sido muy mal interpretado, muy golpeado, muy abusado, en referencia con mucha manipulación. Hemos visto el mundo espiritual a veces desde una perspectiva de gente como con mente lunática. Lo hemos tergiversado en algunos puntos y la Biblia no habla del mundo espiritual de esta forma. Para que usted me entienda, la Biblia no habla del mundo espiritual desde la perspectiva que mucha gente quiere proyectarlo. El mundo espiritual, repito, es más real que este planeta Tierra. El libro de Romanos capítulo 7, verso 14, dice: por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. El apóstol Pablo dice justamente, como dice una de esta versión, hay un problema al que nos enfrentamos cada día, para que usted entienda, todos los cristianos: cómo vivir una vida espiritual. Cómo vivir una vida espiritual. Este es uno de los mayores problemas que hoy lidiamos nosotros. Cómo vivir una vida espiritual. Le estoy hablando para que usted se saque de la idea, porque hay veces que hay gente que se inventan cosas con referencia al mundo espiritual que no existen, que no son reales, que no son dichas, que no se encuentran. I'm sorry. Lo que usted vaya a hablar con referencia a lo que es el mundo espiritual debe de estar alineado a la palabra, o debe de haber una referencia con lo que usted está hablando. Y yo no estoy en contra de los testimonios, de los testimonios cristianos. Yo no estoy en contra de los testimonios cristianos. Si están en la palabra, yo lo apoyo al 100% y al 200%. Pero no podemos basar el evangelio solamente en testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para predicar testimonio, sino para testimonio, para testificar. Entonces, cuando nuestra fe solamente se basa en lo que nosotros a veces nos imaginamos, quiero que usted entienda esta parte, porque ya yo estoy viendo que la fe de mucha gente se basa más en los testimonios del infierno que en lo que la Biblia proyecta del cielo.
Y es lamentable expresar esto. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque es lo que hoy se vende, es lo que hoy se ve más en todos los lados. Porque la gente simplemente quiere saber más, quieren enterarse más de lo que se vive en el infierno o en el reino contrario que en lo que se vive en el reino a favor. Porque lo que antes se vendía más, entre lo que era entre lo que era el año 2011 a 2012, 2010, 2009, la gente tenía con frecuencia mucha visión con el cielo, mucha revelación. Yo creo que usted se acuerda de esto, mucha visión con el sueño. Ahora ya no es la visión de ver el infierno, de ir al infierno. Ahora la visión es... la visión ya no es de ir al cielo, sino de ir al infierno con frecuencia. Hay gente que ya tienen, no residencia, para no meterme en rojo en este término, sino que con frecuencia asisten y ven cosas del reino contrario. Y para los escritores y para los apóstoles y para los profetas era más beneficioso tener un encuentro con el Rey de Reyes. Era más beneficiado el usted tener una revelación con el Dios de los cielos. El mismo Juan del Apocalipsis tuvo grandes visiones extraordinarias y eso impactó, y el anhelo de mucha gente era poder tener una cercanía, algo profundo con referencia al reino espiritual. Y yo le voy a decir esto a ustedes: si el infierno es real, el reino de Dios es mucho más real. Repito, si el infierno es real, el reino de los cielos es mucho más real. El reino espiritual, el reino de Dios es mucho más, el reino de los cielos es mucho más real que este mismo planeta y que el mismo infierno. Para que usted me escuche. Y el libro de 1 de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablarles a ustedes cosas espirituales, sino como a carnales, como a niños. Escuche esto: como a niños en Cristo. Para que usted entienda. Muchos a veces no entienden las cosas que nos pasan porque estamos viviendo desde la manera en que miramos. A veces nosotros no entendemos lo que pasa en nuestro entorno porque observamos las cosas desde la perspectiva natural. Puedo ver un ataque en mi casa y yo digo, no, eso es normal. Y lo que tú no sabes es que ese ataque viene desde una influencia del mundo espiritual, del reino contrario. Algo está pasando en lo físico, pero lo que está pasando en lo físico se está alterando en lo que es lo espiritual. No sé si usted me entiende. Entonces, tú no puedes tomar las cosas desde una perspectiva natural cuando tú eres un ser espiritual. Todo lo que pasa ahora en tu entorno, alguien está influyendo en eso. No sé si usted ha escuchado acerca de los espíritus territoriales. En cada territorio operan demonios. Yo he ido a eventos a predicar que a veces la influencia que siento en donde vivo no es la misma influencia que siento en el territorio en donde voy. Es tan fuerte la influencia que cuando voy al lugar siento que todo, hasta el aire cambia, el ambiente cambia, todo cambia. ¿Por qué? Porque el espíritu que opera en este lugar es superior al que está en aquel lugar. Entonces cada demonio se maneja en su región desde una manera diferente y puede tener un rango mucho más elevado. Mientras más libertad se le dé al espíritu en ese lugar, mayor será la influencia que va a operar. Repito, mientras más libertad se le dé a ese espíritu, mayor será la influencia que va a operar. Cuando en un territorio no se le da tanta libertad a lo que es el reino de Dios, opera mayormente la influencia negativa, opera mayormente estos espíritus contrarios. Ahí operan. Entonces, cuando a Dios se le da el primer lugar, usted ve que la atmósfera es diferente en donde operan esa persona. Repito, la atmósfera es diferente en donde operan esta persona. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado la atmósfera en donde vive ese hombre, en donde vive esa mujer, en donde vive ese siervo. Porque desde que tú le das, desde que tú le permites a Dios establecer su reino en donde tú vives, en tu entorno, todo cambia, tu atmósfera cambia, tu casa cambia, todo es transformado. Y les decía a usted que tú no puedes tomar las cosas desde la perspectiva natural, porque estamos operando en un mundo espiritual
Y debemos de entender que las cosas naturales se reflejan en lo espiritual. Hay veces que hay gente que se les repite el mismo patrón de cosas, y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me llegó a pasar esto, que yo repetía un patrón 1001 vez. Y yo le pregunté a Dios, ¿y qué es lo que pasa? Porque yo veo que cada X tiempo esto viene, me visita, me ataca, luego me suelta. Y yo dije, no, esto no es natural, esto no es de mi cuerpo. Porque yo sé que yo no soy así, algo se está moviendo en eso. Y ahí Dios me habló y me dijo, son espíritus que te atacan de tiempo en tiempo. Y ahí entendí lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, que hay espíritus que luego que ya Dios te liberta, te visitan, te atacan, porque ven que la casa que estaba arruinada cuando ellos estaban, Dios la ha restaurado, Dios la ha limpiado, y por ende ellos quieren venir y tratar de derribar, tratar de atacar a esa persona para operar una vez más. Y Pablo dice en el libro de Corintios capítulo 3, primer libro de Corintios capítulo 3 verso 1, dice que él le habla a muchos, a lo de la iglesia de Corintios, desde una perspectiva natural o carnal como niños, para que ellos puedan entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se basa, amado, de niveles. Voy a atribuir el término niveles, otros tienen otra etimología, pero voy a agregar el término nivel para que usted pueda entender. El mundo espiritual tiene niveles. Utilizaré el ejemplo de un baby. Tiene niveles. Si usted es un bebé en lo que es la relación del mundo espiritual, por obligación hay que hablar de términos que vayan acorde a tu entendimiento. Y es lo que muchas personas a veces no entienden. Hay gente que solamente operan en la profundidad de los espirituales y no saben graduar lo que están expresando en un término llano. Y Jesús lo hacía con mucha frecuencia. Jesús sabía transmitir un mensaje en cuatro niveles de comprensión. Que a eso los judíos le tienen 4 nombres. Voy a utilizarlo de una manera literal para que usted pueda entender. Había un nivel que era literal precisamente. Había un nivel que le llaman hermenéutico, otro exegético y otro más profundo. Estos 4 niveles, Jesús operó en estos 4 niveles. Cuando Jesús iba a impartir algo, fíjese bien que la palabra, lo que estaban ahí a veces no lo entendía, y Jesús decía, pero es simple, es sencilla. Y aún la gente no entendía lo sencillo, por eso utilizaba parábola, términos sencillos, para que la gente pueda adquirir conocimiento y entender lo que Jesús le está hablando a ellos. Y le utilizaba ejemplos naturales para llevarlo a la referencia de las cosas espirituales. Y Pablo dice, a ustedes yo le hablo cosas de la manera natural, de la manera sencilla, para que ustedes puedan adquirir el conocimiento. Porque hay cosas que yo sé, espiritualmente hablando, que yo no puedo desatársela a ustedes ahora. Puedo hablar con algunos, 2 o 3 de ustedes en privado, viendo la madurez que tienen, y puedo soltarle eso. El error de muchos de nosotros los predicadores es que a veces queremos soltar todo, aún siendo profundo, sin entender que eso puede hacer bastante daño a la audiencia, al pueblo. Hay cosas que Jesús solo se las revelaba a Juan, a Pedro y a Jacobo, a 3. ¿Por qué? Porque podían entender lo que Jesús estaba hablando. Y muchos predicadores, digo, que se han metido en rojo por esa razón, porque han soltado palabras de cosas que no era necesaria hablarle en el momento. Porque a veces cuando tú sientes ese fuego predicando, te olvidas de muchas cosas, y por eso que el predicador, yo siempre digo que tiene que vivir lo que está predicando. ¿Cómo así? Sentirlo. Sentir lo que tú estás haciendo, lo que tú estás exponiendo, lo que tú estás hablando. Tener cuidado con lo que vas a hablar y con lo que no vas a decir. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes soltar una palabra y para ti está bien porque tú la puedes entender, pero para otros no. Y yo hablo con referencia a referencia de algunos escritos. Hay muchas referencias de algunos escritos, como el libro, como el Talmud, como el Zohar, como la Cábala, como otros libros judíos que son elevadamente profundos para una persona que no ha crecido espiritualmente, que incluso yo tengo muchas referencias con respecto a esos libros y lo utilizo con personas que yo sé que puedan entender. Y hay cosas que yo la tomo y hay cosas que yo la dejo, porque no puedo tomar todo como veracidad en algunos escritos judíos, porque algunos no tienen bases bíblicas y simplemente son alguna interpretación, algunos dichos, y si lo utilizo sería como referencia a algo, pero no tomándolo como algo verdadero,
solo una referencia, pero no puedo soltarle a usted, como he escuchado de algunas personas hablar cosas y tratar de degradar la Biblia porque escucharon una referencia en un escrito y quieren tratar de que la gente entienda lo que dice el escrito por encima de lo que la Biblia expresa. Le dan más veracidad a lo que dice el escrito que lo que dice la Sagrada Escritura. Y eso es imposible, amado. Si algo no va vinculado a la palabra de Dios, que vaya con referencia de exaltar a Dios o de glorificar a Dios, I'm sorry, eso no es de Dios. Si lo que se va a expresar no va con referencia espiritual, no pierde el tiempo de expresarle eso a las personas. Mire, amado, tomando ya desde este punto de vista, para poder vivir una manera espiritual, debemos de entender cómo funcionan las cosas espirituales. Es lo primero. Número uno, el mundo espiritual es originalmente espiritual. Eso es totalmente espiritual, ya que así el mismo libro de 1 de Corintios 15, 45 dice: así también está escrito, que fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Cuando el hombre fue creado, fue un estado físico espiritual. Escuche esto. Cuando el hombre fue creado en un estado físico espiritual. O sea, tenía vida física, pero también experimentaba cosas espirituales todos los días. No era algo que tenía que buscar, ya que esto formaba parte de la naturaleza de él. Escucha esto. Adán era físico espiritual, como nosotros, en parte. ¿Por qué? Porque Adán no era que tenía que crear un ambiente para entrar a lo espiritual, porque él era un ser espiritual. Él operaba en lo que era lo espiritual, por ende no tenía necesidad ni siquiera de buscar una vía, porque el tipo era un ser que operaba en lo espiritual. Era un ser sumamente profundo. Él no tenía que buscar la forma para ser parte de lo espiritual, porque el tipo era un ser que Dios creó con característica espiritual y con acceso a lo que era lo espiritual. Ser espiritual no significa estar en un estado de éxtasis. Eso no significa ser espiritual todo el tiempo. Ahí es donde muchas personas caen en esa trampa y piensan que ser espiritual es estar en un estado como de éxtasis, y no es así. El mundo espiritual, por eso era que le estaba diciendo a ustedes, es mucho más real de lo que nosotros pensamos. El mundo espiritual va mucho más allá de todo eso. ¿Cómo se alcanza ese nivel espiritual? Porque hay que entender con claridad, ser espiritual es tener y mantener una relación constante con Dios a través de Cristo, directamente con el Espíritu Santo. Esto es lo que significa ser espiritual: estar conectado directamente con el Dios de los cielos. Y mucha gente no entiende esta parte. Mucha gente no entiende esta parte porque piensa que ser espiritual es simplemente ver visiones, es simplemente tener éxtasis, tener revelaciones. No, el mundo espiritual va mucho más allá que eso. Hay gente que no tienen tanta experiencia como esta, pero tienen una conexión divina. Voy a repetir. Hay gente que tienen conexión divina y por eso es que ellos se preguntan, pero ¿por qué yo no veo visiones? ¿Por qué yo no veo lo que ve fulana? Pero tengo una guerra, tengo una batalla que yo digo, caramba, ¿hasta cuándo será esto? Lo que tu guerra depende de la conexión que tú tienes. Porque desde que tú oras, desde que tú empiezas a orar, estás entrando a lo que es el mundo espiritual. Escuche esto. Por eso es que a veces usted está orando y usted siente, a mí me ha pasado, usted siente que le pone la mano aquí en el hombro y usted mira para atrás, hasta se le engrifan los pelos, y usted dice, pero ¿y qué pasa? Y usted mira para atrás y usted no ve nada. O siente pasos que van hacia usted, o se cae un vaso, o se cae un plato, o se cae esto, y usted dice, pero si yo estoy solo en mi casa, ¿por qué están pasando estas cosas? Empecé a orar y desde que empecé a orar empezaron a tocar la puerta, empezaron a llamarte, Carmen, José, David, Johnny, y tú empiezas a escuchar que te están susurrando por los oídos, que te están llamando, y que tú sientes que te están jalando los pies, que te están esto. Tú eres bienaventurado porque tú tienes acceso
a entrar a las cosas sobrenaturales, a las cosas espirituales. Y no es que usted se va a arropar como hacen muchos evangélicos, se arropan desde que sienten algo así. No, párese en posición de guerra. ¿Qué es lo que pasa? Yo me meto a veces en cosas espirituales que hay gente que no me entienden, alguna gente. Yo a veces estoy sintiendo cosas como esas y yo me paro y digo, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a hablar con el Rey de Reyes y yo no voy a estar escuchando sus pasos, ni sus distracciones, si ustedes quieren molestar a alguien, molesten a otro, pero este que está aquí va a hablar con Dios. Así que muévanse de mi habitación, salgan de mi habitación, salgan de mi casa. Le doy una orden en el nombre de Jesús, que se muevan de mi casa. Yo no voy a estar escuchándolo a ustedes, claramente moviéndose aquí en mi casa, molestándome a mí cuando yo tengo un momento importante de hablar con el Rey de Reyes. Y es ahora, right now, ahora mismo ustedes se van a mover de mi habitación, vayan a molestar a otro, pero a ustedes no lo van a molestar. Tú tienes que hablarle con seguridad y con firmeza. Son espíritus. El carnal no va a entender esto. El carnal va a decir, este tipo tiene problemas, este tipo está de manicomio, está crazy, este tipo está raro. ¿Por qué? Porque la gente a veces no entiende que nosotros operamos lo espiritual. Yo he visto espíritus que se mueven en persona y yo lo veo y ellos me miran y yo a veces me quedo mirando fijamente a la gente y la gente no entiende por qué yo lo observo. Y es que veo el espíritu que opera en ellos, que está en ellos. Escucha esto, que se está moviendo en ellos. Entonces, la oración, que es la clave principal, es lo que te abre el acceso a tu poder tener un nivel espiritual tan elevado, poder entrar al mundo espiritual. Que yo sé que usted se ha preguntado, ¿cómo yo puedo entrar al mundo espiritual? A través de la oración. Es una de las claves. Hasta los mismos brujos tienen que orar, hacer una oración para poder entrar al mundo espiritual. ¿Por qué? Es la conexión divina al reino de Dios o al reino de Satanás. Cuando tú oras, a eso se le llama conectividad. Usted se conectó. Usted está vinculado con Dios o con el espíritu contrario. Hasta que tú no ores, no se activa. Por eso es que el reino espiritual se maneja mayormente con palabras. Dabar, palabra. Si no hay palabra, no se activa. Por eso que para los que andan en el espíritu, incluso no existe ley. No existe ley, los que caminan en el espíritu, pero en el mundo espiritual se basa en palabra. Por eso que yo decía ayer en un mensaje, tenga mucho cuidado con lo que usted habla, porque lo que usted expresa, lo que usted declara, incluso en la vida de sus hijos, mañana se activa. Hay espíritus que toman esa misma palabra y dicen, ella soltó esto en contra de su hijo. Y esa misma palabra cae sobre la vida de tu hijo porque tú desataste una palabra. Y se nos olvida a nosotros que nosotros tenemos poder en nuestro hablar. En nuestro hablar tenemos poder. Entonces, cuando tú no tienes esto claro, de que tu propia palabra tiene poder, tú puedes soltarle palabra a todo el mundo y lo puedes lastimar. Y eso es algo terrible, es algo muy terrible. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con esto, con lo que tú vas a hablarle a tus hijos, lo que tú vas a declarar en tu casa. Ten mucho cuidado con referencia a eso, porque las palabras tienen poder. Shalom para todo. Esperen la segunda parte de este video, que se lo voy a dejar por aquí, la segunda parte de este video, para que usted vea la segunda parte, porque todavía hay demasiado material y yo quiero que usted siga alimentándose de esto. Suscríbase, comparte este video y denle like.